Bien, muchachos, vamos a comenzar la clase entonces, decía, de Derecho Penal 1, en la semana que corresponde a la número 11, el tema relacionado con la teoría general del delito, en su tercera parte. Hemos estado viendo de las dos clases anteriores en relación a la teoría del delito, las generalidades del mismo, y la semana pasada desarrollamos lo que fueron los elementos positivos del delito. Nos corresponde hoy terminar de ver el tema de la teoría general del delito, en la cual vamos a analizar los elementos negativos, cuál es su función y por qué son tan importantes también el conocimiento del mismo, ¿verdad? Para ello entonces vamos a iniciar hablando en relación a la función de los elementos negativos del delito. Así como vimos la importancia que tenía en un hecho ilícito que revestía características de delito de contener los elementos positivos, en la primera clase, cuando empezamos a platicar sobre la teoría del delito, les indiqué entonces que era importante también los elementos negativos, porque una vez que aparecía uno solo o más elementos negativos del delito, eso podía de alguna manera eximir la responsabilidad penal de aquel que cometió un hecho que reviste las características del delito, por algunas situaciones que el mismo Estado, a través de la ley, justifica. Y es lo que vamos a ver entonces el día de hoy en relación a los elementos negativos del delito. ¿Cuál es la función de los elementos negativos del delito? La función de estos elementos negativos es que el delito tienden a destruir ¿qué? La configuración técnica jurídica del mismo, y como consecuencia tienden a eliminar la responsabilidad penal del sujeto activo, del actor o del delincuente. ¿Qué es lo que se busca con los elementos negativos del delito? Lo que se busca es eliminar la responsabilidad penal del sujeto activo, del actor o del delincuente. Realmente, como indicamos anteriormente, estos elementos negativos definitivamente van a destruir esa configuración técnica. La doctrina penal realmente hace un listado de los mismos, pero vamos a dedicarnos a ver lo que nos interesa a nosotros como abogados, es esos elementos negativos que están contemplados en el Código Penal, que son los que debemos conocer perfectamente. La doctrina también nos ayuda, pero específicamente me interesa que
conozcamos bien cuáles son esos elementos que contempla el Código Penal y que podemos hacer uso de ellos cuando estamos en un caso concreto, en un proceso penal real, donde vamos a poder invocar, razonar, argumentar y fundamentar nuestras posiciones en ley. Eso es lo que más me interesa y que le pongamos mucha atención. El tema doctrinario es importante. Si ustedes pueden leer doctrina, de hecho les recomiendo que lean. Siempre les he dicho, muchachos, no se queden solo con lo que damos en la universidad. Tratamos de dar lo más importante, pero es importante que esos conocimientos puedan ser ampliados a través de la investigación. Hoy en día no nos gusta investigar, entonces eso es complicado. El abogado y notario debe estar, ¿cómo les diría? Debemos estar conscientes de que es necesario investigar para seguir ampliando el ámbito de nuestro conocimiento, especialmente en cuanto al tecnicismo jurídico, que es importante que lo desarrollemos de la mejor manera, porque eso es lo que nos va a hacer ver como buenos estudiosos del derecho y especialmente como buenos abogados y buenos notarios. Bien, ¿cuáles son entonces esos elementos negativos del delito? Vamos a empezar viendo entonces los primeros, que son los que se conocen como causas de inimputabilidad. Las causas de inimputabilidad son elementos negativos del delito y que están regulados en nuestro código, artículo 23 del Código Penal. Tenemos nuestro código a la mano, por favor, artículo 23 del Código Penal. Dice el artículo 23 del Código Penal: de las causas que eximen de responsabilidad penal, de las causas, escuche el título, que eximen, o sea, eliminan, quitan la responsabilidad penal, de acuerdo a nuestro código, artículo 23. En primer lugar tenemos como elementos negativos las causas de inimputabilidad, y dentro de esas causas de inimputabilidad vamos a tener a dos actores que son inimputables, que no se les puede perseguir penalmente, que no se les puede aplicar el Código Penal. En primer lugar dice quiénes son. No es imputable, o sea, no es perseguible o no tiene responsabilidad penal. ¿Quién? El menor de edad. Y dos, quien en el momento de la acción u omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo, hay una salvedad de último, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Entonces, el primer elemento negativo del delito y que exime de responsabilidad penal se les denomina causas de inimputabilidad. Y de acuerdo con nuestra ley en Guatemala, se indica entonces que no son imputables o no tienen responsabilidad penal, en otras palabras, los menores de edad y los que en el momento de la acción u omisión no posean, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio, salvo cuando ese trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito. ¿Por quién? Por el agente. Entonces, muchachos, de acuerdo con nuestra ley en Guatemala, no son imputables los menores de edad. Entiéndase, cuando se habla de no son imputables, no son responsables penalmente, ¿sí? Con respecto a los menores de edad, el menor infractor de normas penales en Guatemala es sujeto, pero ¿es sujeto de qué? De una disciplina jurídica diversa del derecho penal. Este derecho es conocido como derecho de menores o derecho tutelar, ¿sí? Porque no se le aplica el derecho penal. De acuerdo a la Constitución Política de la República, en su artículo 20, nos indica que en Guatemala la ley que establece el tratamiento y regula la conducta irregular de los menores de edad es la que se denomina como Ley de Protección Integral de la Niñez y la Juventud, más conocida como la Ley Pina. Es en esta ley donde se regula la conducta antisocial de los menores de edad, pero le denomina menores en conflicto con la ley penal. A ellos no se le van a aplicar todos los delitos que establece el Código Penal porque son inimputables, no son responsables penalmente. A ellos se les va a dar un tratamiento distinto para tratar de resocializarlos, readaptarlos, volverlos a la sociedad como jóvenes de bien, como jóvenes propositivos, etc. Lo que sí
En relación a esta causa de inimputabilidad y que dice que son inimputables los menores de edad, lo que ha dado mucha discusión, muchachos, entre penalistas, entre criminalistas, es determinar realmente cuál sería la edad idónea promedio para fijar la inimputabilidad. Porque cuando se hace un estudio a nivel de nuestros países latinoamericanos y en el mundo también nos damos cuenta, especialmente en Latinoamérica, que muchos de esos menores ya a partir de los 14 años cometen unos delitos bastante atroces, bastante fuertes, que afectan bastante a la sociedad, impactan a la sociedad. Entonces la discusión ha sido, ¿será que sigue siendo conveniente que la inimputabilidad sea hasta que alcancen la mayoría de edad? ¿O será que se puede de alguna manera normar un promedio en la edad entre los menores en las que ya se les pueda tratar como adultos, toda vez que sus acciones son peores a veces que la de los adultos? Entonces había una discusión de eso, pero mientras eso está en discusión no es ley, ¿verdad? Principio de legalidad, lo que está previamente establecido en la ley es lo que se debe respetar, y nuestro código indica que los menores de edad, y sabemos que menor de edad, de acuerdo a la Convención del Niño, de 0 a 17 años con 364 días, ¿verdad? Antes de que cumpla la mayoría de edad, se les considera menores, ¿sí? Les consideran niños, algunos dicen, ¿verdad? Niños todavía. Pero bueno, en nuestro caso, en nuestro Código Penal y en nuestra Ley Penal guatemalteca, pues los menores son inimputables, y menores aquel que no ha alcanzado la mayoría de edad, los 18 años, que establece el artículo 8 del Código Civil, ¿sí? Esos son entonces el primer caso en relación a las causas de inimputabilidad. Con respecto al numeral 2 del artículo 23, con respecto a la inimputabilidad, ¿por qué? Por enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo o de trastorno mental transitorio. Se trata aquí de actuaciones en que la inteligencia y la voluntad se hallan abolidas o perturbadas en un grado apreciable que no permite al sujeto conocer y comprender la ilicitud del acto que realizan y que lo convierten en inimputable ante la ley penal del Estado de Guatemala. Repito, se trata de esas actuaciones donde la inteligencia y la voluntad del sujeto actor del delito se ve mermada, se ve perturbada en un grado apreciable que no le permite a él conocer que lo que está haciendo realmente, el acto ilícito que está realizando, el daño que va a causar por esa condición en que se encuentra. Cuando hablamos de estas situaciones, esto puede deberse a varias condiciones o a varias situaciones que se pueden estar dando al momento de la comisión del delito. Esto puede deberse a casos como los que hablamos anteriormente, que yo les indiqué, como el tema de actuar en un estado de sonambulismo, en un estado hipnótico. Puede ser también, ya aquí abarca un estado de locura, de psicosis, neurosis, así como también otras complicaciones devenidas de enfermedades comunes como las fiebres, gripes, embarazos, etcétera, ¿verdad? Que alteran un poco su capacidad volitiva, su capacidad de comprender. Y asimismo otra clase de factores que pueden causar esos trastornos mentales apreciables. Entonces, cuando se actúa bajo esas condiciones, también, si lo podemos demostrar y a través de la teoría del delito podemos argumentar, señor juez, si bien es cierto la acción que él cometió reviste las características de un tipo penal, ya que contiene todos los elementos positivos del delito, pero también hay que tomar en cuenta que actuó bajo lo que dice en el artículo 23 en su numeral 2, que al momento de realizar esos hechos ilícitos, definitivamente él estaba bajo una condición de una enfermedad mental o de un desarrollo psíquico incompleto, o un retardo o de trastorno. Eso le impidió a él realmente, su capacidad volitiva se vio mermada de poder entender, de poder comprender que los hechos que iba a realizar realmente eran hechos que estaban prohibidos por la ley. Aquí lo que se puede observar a través de la acción que realizó es que había una ausencia total de voluntad, de intencionalidad. No hay dolo que perseguir, señor juez. Por lo tanto, él perfectamente, sus actuaciones
podemos encuadrarlos perfectamente en una causa de inimputabilidad. Y la inimputabilidad, ¿qué es lo que hace, señor juez? ¿Cuál es su función? Eximen de responsabilidad penal, por lo que solicito que se dicte una falta de mérito, ya que no hay delito que perseguir, toda vez que hay ausencia de voluntad al momento de la realización de los hechos. Entonces, así es como manejamos esas causas de inimputabilidad. Pero al final del artículo dice, salvo cuando ese trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Ese salvo es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Es decir, que no va a operar esta causa de inimputabilidad como una eximente de responsabilidad penal cuando el sujeto activo, con la intención de cometer el acto delictivo, dispuso embriagarse o dispuso drogarse deliberadamente. Esto, lejos de servirle como una causa de inimputabilidad, más bien se va a convertir en una circunstancia agravante que está regulada en el artículo 27, en el inciso 17 de nuestro Código Penal. Si lo buscó de forma intencional para querer sorprender luego en el tribunal y decir, no, es que yo me encontraba en una causa, las que establece el artículo 23, numeral 2, pero si el Ministerio Público a través del fiscal logra demostrar que realmente él estaba en esas condiciones, pero que él lo buscó a propósito para hacerlo bajo esos efectos y luego poder alegar una causa de inimputabilidad, no va a operar ahí. Ahí más bien se le va a dar vuelta y va a ser al revés, porque se le va a ver como una circunstancia agravante, como las que regula el artículo 27, donde en su numeral 17, donde dice embriaguez. Esta es una causa agravante, la embriaguez. Embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, si es por una causa natural, una situación de que ya él padece, ya es cotidiano, ya es un modus vivendi de él de esa manera, bajo los trastornos, pues perfectamente podemos alegar a la hora de que él, bajo esas condiciones, cometa un hecho ilícito, poder indicarle al juez que realmente a él se le puede encuadrar perfectamente entre las causas de inimputabilidad, por lo tanto se exime de responsabilidad penal o no va a tener esa responsabilidad penal en el hecho que pudo haber cometido bajo esa condición. Causas de inimputabilidad, entonces, dos, las del menor de edad y la de los trastornos mentales, y que ya vimos las distintas modalidades. Otro elemento negativo del delito es lo que se conoce como la ausencia de antijuricidad, y que en nuestro código se denominan causas de justificación. Ausencia de antijuricidad o causas de justificación reguladas en el artículo 24 del Código Penal. En el Código Penal vamos a ver que tenemos causas de justificación, tenemos tres: la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Tres causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Entonces, ¿en qué consisten las causas de justificación? Cuando hablamos de las causas de justificación, entonces, lo que hacen es permitir la agresión a bienes jurídicos en virtud de ciertas circunstancias que el legislador le parecen más importantes que la protección de un bien jurídico individual. Las causas de justificación lo que hacen es permitir la agresión o bienes jurídicos en virtud de ciertas circunstancias que al legislador parecen más importantes que la protección de un bien jurídico individual. El derecho no prohíbe resultados, ¿sí? El derecho no prohíbe resultados. El derecho lo que prohíbe son conductas, que nos quede claro. El derecho no prohíbe los resultados, lo que prohíbe son las conductas que realizamos las personas. Por ejemplo, en el homicidio, en legítimo defensa, se halla, por ejemplo, un homicidio que se cometió, o la muerte de una persona que se llevó a cabo, pero que se cometió, que se halla bajo el conflicto de un hombre, por una parte, y la afirmación del derecho de la otra. ¿Cómo podemos? El homicidio en legítimo defensa se halla en conflicto la vida de un hombre por una parte, ¿sí? Porque falló una persona. Pero aquí también se da la afirmación del derecho respecto a esos bienes jurídicos del defensor por otra parte. ¿Cómo va a funcionar? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, la primera causa de justificación que nos da el Código Penal y que va a eximir de responsabilidad penal, a pesar que el hecho que cometió está
tipificado como delito, a pesar que la acción que realizó es típica, antijurídica y culpable y punible, hay una causa de justificación por qué se actuó de esa manera y por qué se causó ese daño. Y el Estado lo va a tolerar y lo va a perdonar. Veamos cómo es entonces. En primer lugar tenemos la legítima defensa. ¿Qué dice nuestra ley en la legítima defensa? Artículo 24, como causa de justificación que exime de responsabilidad penal. Legítima defensa: quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran, ¿qué? Las circunstancias siguientes. Para que haya legítima defensa debe darse las circunstancias siguientes. Para poder alegar en un juicio que mi patrocinado actuó en legítima defensa, es porque llenó los requisitos que a continuación voy a darle lectura. En primer lugar, para alegar legítima defensa, primero tiene que haber una agresión ilegítima, que alguien me atacó y de esa forma de atacar está prohibida por la ley. Hay una agresión ilegítima. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Esa necesidad racional del medio que yo empleé para defenderme y causé el daño, que debe ser, dice, una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Necesidad racional, si realmente era necesario que le diera muerte o podía detenerlo de otra manera. A eso se refiere. Una falta de provocación suficiente por parte del defensor. Actué de esa manera, pero no fui yo el que inició la agresión, él fue el que me atacó, yo lo único que hice fue defenderme. Por eso se está alegando la legítima defensa. Sigue diciendo el inciso C. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. Otra situación del mismo C. El requisito previsto en el literal C no es necesario, no falta, en el caso que voy a leer a continuación, no es necesario que haya una provocación suficiente, falta de provocación suficiente por parte del defensor. No tengo que probar eso en lo que leo a continuación. Cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Cuando se dan esas circunstancias, podemos entonces, como un eximente de responsabilidad penal, alegar legítima defensa, con la que vamos a eliminar esa responsabilidad penal. Entonces, primero, el artículo 24, el numeral 1, nos habla de la legítima defensa, que el significado colectivo de la legítima defensa se refiere a ¿qué? Que mientras que el agresor, el delincuente que nos ataca, niega el derecho, el defensor, quien me defiendo, lo afirma. Por ello, el derecho se inclina a favor del defensor y le permite lesionar al agresor en toda la medida que resulte necesario para impedir que el injusto prevalezca sobre el derecho. ¿A qué se refiere la legítima defensa? El significado colectivo de la legítima defensa se refiere a que mientras que el agresor niega el derecho con su actuación, con su forma de actuar, violentando normas o conductas prohibidas, al defensor la ley lo afirma. Por ello dice, se inclina a favor del defensor la ley y incluso le permite que lesione al agresor en toda la medida que resulte necesario para impedir que el injusto prevalezca sobre el derecho. Es aquí, muchachos, donde se encuentra el fundamento de la legítima defensa. Esto es el fundamento de la legítima defensa. ¿En qué? En que el derecho no tiene por qué ceder al injusto. El derecho no tiene por qué ceder al injusto, lo que nos quiere decir la legítima defensa. O en otras palabras, o que nadie está obligado a soportar lo injusto. Nadie debe permitir que violenten sus derechos. Y si tienen que defenderse y no hay otra forma de hacerlo más que lesionar al agresor, pues la ley lo va a permitir siempre y cuando se presenten las tres características que acabamos de leer en el artículo 24, numeral 1, en relación a la legítima defensa. Requisitos ¿cuáles son? Nuestra ley la establece los requisitos siguientes, que ya leímos: una agresión ilegítima,
una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y una falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende, del defensor. Veamos un poquito al respecto de eso. Agresión ilegítima, requisitos de la legítima defensa. Se dice que la agresión ilegítima es el comportamiento físico o acto contrario al derecho en vista de que el Código Penal admite la defensa de la persona, bienes o derechos. Significa una agresión antijurídica, actuar en contra de lo que dice la ley, lo que va a realizar la persona que nos va a atacar. Puede ser una agresión dolosa o imprudente, dolosa o culposa. Entonces, aquí debemos tomarlo bien en cuenta, pero en el justo entendimiento de esa agresión ilegítima, entender realmente que estamos ante una agresión ilegítima. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, un ciclista, veamos un ciclista que circula con evidente torpeza y a gran velocidad sobre la acera o la banqueta, como le llamamos, y va con esa ligereza o esa torpeza y no se ha dado cuenta que adelante hay una persona que está vendiendo ciertos bienes cerámicos que son importantes para él desde lo que vive, y la persona que está vendiendo observa que el ciclista viene hacia donde él está y lo empuja. Cuando lo empuja, el ciclista cae, pero cae hacia la carretera, y en ese momento viene un vehículo y lo atropella. El vehículo le puede causar lesiones o le puede causar incluso hasta la muerte. La pregunta que nos viene acá, ¿podemos alegar ahí una agresión ilegítima? Entonces el Ministerio Público obviamente va a indicar, bueno, los ciclistas realmente no tenían intención de causar el daño, él iba sobre la banqueta, que no es correcto, pero no había necesidad de empujarlo hacia la calle. Nosotros como defensas que vamos a alegar ahí ante la ley, bueno, si bien es cierto, la agresión ilegítima no es directamente contra mi persona, pero sí contra mi patrimonio, y la ley es clara de que para defender que las personas, bienes, y lo que yo tenía ahí son bienes. Fue una reacción instintiva y lamentablemente pues cayó hacia la calle. Jamás quise que él falleciera, entonces no es como el Ministerio Público dice de que hubo una intención de mi parte de que causarle la muerte a él. Jamás hubo una intención, ni era esa mi intención, ni mi voluntad. Entonces empezamos a hablar, a tratar de discernir hasta dónde puede llegar, hasta dónde podemos entender que es una agresión ilegítima. ¿Por qué? Porque al momento que se da una situación de estas, para evitar que quebrara sus cerámicas, lo apartó de un golpe, mandándolo hacia el otro lado. Ahí lo que hay que ver es a veces que el mal causado puede ser mayor que el que se quería evitar, por lo que no cabe entonces podría decir este estado de actuación de esa manera. Sin embargo, esa actuación también pues, nos va a servir para indicar como una agresión ilegítima. Podemos alegarla nosotros como defensores en el sentido de que si bien es cierto, no era una agresión directamente tal vez hacia mi persona, pero el ciclista venía en un lugar donde no es el lugar apropiado para andar el vehículo como es la bicicleta. Él tiene que ir en la calle, no en la banqueta es para el peatón. Entonces desde ahí ya viene la imprudencia del ciclista. Hay que tomar en cuenta quién tenía el deber de cuidar ese bien jurídico, si el ciclista o yo, que yo ya estaba ahí vendiendo. Obviamente el Ministerio Público también puede decir sí, pero tampoco tenía permiso de tener esa venta ahí, estaba en un lugar donde no podía estar, y se va a dar esa discusión en cuanto a verificar si hubo una agresión legítima para poder actuar y él poder alegar que él lo único que hizo fue defenderse y actuar en legítima defensa. No cabe legítima defensa frente a una agresión en un caso fortuito. Este es un caso fortuito, ¿verdad? Pues tal agresión no sería antijurídica. Entonces, ¿cuál es la solución? Que no cabe una legítima defensa frente a una agresión en caso fortuito. Porque la agresión debe ser con intención, con dolo. Pero el ciclista no iba con intención de pasarle encima a su cerámica y luego a él. Entonces eso es lo que tenemos que verificar y ponerle mucha atención, ¿verdad? Si es un caso fortuito, definitivamente no vamos a poder alegar legítima defensa cuando lo empujó y cayó a la calle. Obviamente la teoría del delito nos va a dar otras salidas, no el homicidio que dice el Ministerio Público. En todo caso, señor juez, entonces si no puedo alegar legítima defensa, realmente lo que pasó aquí fue una causa de preterintencionalidad,
que también es una, si no es una eximente, es una circunstancia que modifica la responsabilidad penal, la preterintencionalidad. ¿Por qué? Porque causé un daño mayor del que quería causar. Yo simplemente quise apartarlo, que no fuera a romper mi cerámica. Lamentablemente el empujón fue muy fuerte y él perdió el equilibrio y cayó hacia la calle y no hacia la pared como yo pretendía. Entonces le causé un daño mayor del que quería. Entonces no es un homicidio simple como indica el Ministerio Público, sino que de acuerdo a la teoría general del delito dice que aquí hay una circunstancia que modifica la responsabilidad penal. Hay una circunstancia atenuante. ¿Por qué? Porque no había intención de causarle la muerte a él, sino simplemente de apartarlo, pero causé un daño mayor que el que pretendía causar. Entonces ahí vamos buscando la salida, encuadrando hechos al derecho. Eso es lo que me interesa que aprendamos a hacer, muchachos, en materia penal, a encuadrar hechos al derecho, a leer bien cuál es el hecho, de qué es lo que le están imputando, qué es lo que le están sindicando, y cómo de eso yo puedo encontrar respuestas en mi código penal, en el código penal, para hacer una defensa técnica adecuada. El segundo requisito que debe darse para alegar legítima defensa es la que se conoce como necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Para impedirla o repelerla. Dice que debe existir una necesidad de defenderse en alguna forma, como necesidad del medio defensivo utilizado. En otras palabras, en relación a esto, si no hay necesidad abstracta de defenderse, no cabe entonces la causa de justificación. Pero si hay necesidad de defenderse, pero la defensa usada es excesiva, también podríamos tener problemas. Mire, una agresión ilegítima, señor juez, pero yo me asusté y yo lo que hice fue dispararle. Y él tal vez lo único que traía era un arma de fuego, una arma blanca en la mano. Aquí el Ministerio Público podría atacar y decir no cabe la legítima defensa, señor juez, ya que el medio empleado realmente era superior al que traía el agresor. Si él tenía un arma, bien pudo haberlo detenido al apuntarle y decirle que le iba a disparar, no dispararle de una vez. Y si él aún continuaba, bien pudo haberle disparado a alguna extremidad inferior para evitar que él siguiera avanzando hacia su persona y dejarlo herido ahí, pero no causarle la muerte directamente. Pudo actuar de otra manera. El medio empleado fue superior con el que iba a ser atacado. Entonces ahí no podemos hablar de una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Obviamente nosotros vamos a tratar de que este segundo requisito sí se cumpla, sí señor juez, pero el tema es que al final primero la agresión ilegítima provino del delincuente. Él lo único que se vio fue la necesidad racional de defenderse y lo hizo con lo que pudo. Aquí hay una necesidad racional de medio empleado. Pero si aún así, señor juez, usted no le parece su interpretación o su criterio no es como el de la defensa, que considera que sí se presenta una necesidad racional del medio empleado para impedirla, pues haciendo uso siempre de la teoría del delito, entonces lo voy a utilizar como ¿qué? Lo voy a utilizar como una causal atenuante, de las que establece el artículo 26. El artículo 26, en el numeral 2, dice lo siguiente: si no lo puedo utilizar como eximente de responsabilidad penal, entonces voy a aminorar el daño menos posible para mi cliente, porque no lo hizo con intención, él simplemente se defendió, y no puede ser que el derecho penal lo castigue a él cuando él no está obligado a aceptar el injusto. El derecho no puede arrodillarse ante el injusto, señor juez, pero si no considera que no se da este segundo requisito, entonces lo invoco como una circunstancia atenuante que establece el artículo 26, numeral 2, donde dice exceso de las causas de justificación. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación. ¿Y en dónde está regulado? En el artículo 26. ¿Y qué son y cuál es el título del artículo 26, señor juez? Circunstancias atenuantes, o sea, circunstancias que ayudan, que atenúan, que benefician a mi patrocinado. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué dice el título? Modifica la responsabilidad penal. No es ese delito de homicidio como dice el Ministerio Público, sino aquí hay un exceso de causa de justificación, por lo que al final actúe bajo esa circunstancia y podemos hablar entonces que es un homicidio en estado de emoción violenta o un homicidio preterintencional, pero no un homicidio simple. Entonces ahí vamos jugando con esas causas que eximen la responsabilidad penal o con las causas que modifican la responsabilidad penal. En ese sentido, la ley establece que la necesidad de defenderse ha de ser racional, nos dice también. O sea, una necesidad, cuando dice acá
necesidad racional. ¿A qué se refiere? O sea, una necesidad que haría cualquier persona de las características del autor, quien se defiende en este caso, colocada en su situación en el momento de que, en el momento de defenderse, y que tuviera que actuar en forma igual. ¿Cómo interpretamos la racionalidad? Yo actúo así porque me asusté y era el día que me iban a atacar. O era yo o era él. Pero actué de una forma racional. ¿Por qué, Señor? Porque cualquier persona que hubiese estado en mi lugar hubiera actuado de la misma manera. Se hubiera defendido de la misma manera. Por eso es que decimos de que sí existe una necesidad racional del medio empleado. Porque si lo ponemos a la luz de cualquier persona, se va a dar cuenta, Señor, es que todos hubieran actuado de la misma forma en que yo actué. La necesidad concreta de defensa puede, esa necesidad concreta de defensa en algún momento dado puede faltar cuando el sujeto pueda utilizar un medio menos lesivo. La voz legal del medio empleado que nos habla en ese artículo 24 se refiere no solo al instrumento o al arma con que se hace la defensa, sino a la movilidad de la defensa. El sujeto debe saber que se defiende de una agresión ilegítima, que se está defendiendo de una agresión ilegítima. Les pongo un ejemplo para que lo analicemos. Por ejemplo, después de una discusión violenta, Juan y Pedro discuten violentamente, se empujan con las manos, etc. Pero tras haber dado la espalda Juan a su adversario, viene Juan, se da la vuelta, bien, entonces José se queda viéndolo, pero en ese momento entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene Juan, se gira y dispara repentinamente sobre José, le dispara sobre él sin saber que con ello evitaba que lo hiriera, pues su posición no habría advertido que éste se dispondría a dispararle. Pregunto, ¿hay una agresión legítima ahí? ¿Hay una necesidad realmente de defender, una necesidad racional del medio empleado? Recordemos que lo que debe darse es una agresión ilegítima. Si se empujaron y ya Juan empuja a Luis, Luis empuja a Juan, entonces Juan mejor se da la vuelta, entonces Luis da por terminada la discusión, pero Juan se voltea repentinamente y le dispara. Y luego quiere alegar legítima defensa, no se puede porque ahí ya no hay una agresión legítima. ¿Sí? Ahí la necesidad racional ya no opera. Porque si él se dio la vuelta fue para engañar a la otra persona y la otra jamás esperó que él se volteara repentinamente y le disparara. Aquí la necesidad racional es porque existe una agresión ilegítima y se está viendo en ese preciso momento. Pero en estas condiciones cambia totalmente. Entonces no se puede alegar legítima defensa, ¿sí? En este caso se aprecia precisamente el desconocimiento de la situación de defensa, lo cual hace inaplicable la legítima defensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí había desaparecido la agresión ilegítima. Y por último, para alegar la legítima defensa se habla también de una falta de provocación suficiente por parte del defensor. Cuando hablamos de una falta de provocación suficiente por parte del defensor, que debe faltar provocada a la reacción mediante la agresión. Debe faltar provocación adecuada a la reacción mediante la agresión. Yo me defendí, pero yo en ningún momento incité a violencia, señor juez. Mi patrocinado no fue el que inició la agresión o el pleito o el resultado final de lo que sucedió. Él fue el que fue atacado por medio de una agresión ilegítima. La otra persona venía armada, él también tuvo que utilizar su arma para poderse defender. Pero no fue él el que provocó a la otra persona para que actuara de esta manera. La otra persona de forma unilateral tomó la decisión de atacarlo y por eso se vio la necesidad de defenderse. Agresión ilegítima, necesidad racional de medio empleado para impedirla y una falta de provocación suficiente por parte del defensor. Perfectamente podemos pedir entonces la causa de justificación de legítima defensa, lo cual va a eximir de responsabilidad penal por el hecho cometido por la persona. Otra causa de justificación es la que conocemos como estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad como causa de justificación? Dice, quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente,
ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporción al peligro. Esta exención se extiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurriera en las condiciones siguientes: realidad del mal que se trata de evitar, que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo, y que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. En el tema del estado de necesidad, dice entonces la situación de necesidad, esta se da, según nuestra ley, cuando se comete ¿qué? Un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro, no causado por él voluntariamente, ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción ¿a qué? Al peligro. ¿Cuál es el fundamento entonces del estado de necesidad? Podríamos hablar de dos. En primer lugar, el fundamento de la exención es la salvación del interés objetivamente más importante, que actúe de esta manera en estado de necesidad porque era más importante salvar esto que el daño que causé, ¿sí? Y dos, el interés lesionado es igual o superior al que se salva. El interés lesionado es igual o superior al que se salva. Entonces, ¿cuáles son los elementos del estado de necesidad? Como elementos del estado de necesidad, para poderlo alegar como una causa de justificación y que eso va a crear una eximente de responsabilidad penal, tenemos 4 elementos necesarios del estado de necesidad. En primer lugar, el propio estado de necesidad, que dice, en relación a esto, dice, o sea, ese estado de necesidad podríamos indicar que ese estado de necesidad o el estado de peligro actual para legítimos intereses que solo pueden conjurarse mediante lesión de intereses legítimos. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cuándo podemos alegar un estado de necesidad de acuerdo a este primer elemento del estado de necesidad? Por ejemplo, un médico que está curando a una persona que llegó herida a su clínica, pero lleva heridas de gravedad y el médico se da cuenta que en su clínica no tiene los instrumentos necesarios para salvarle la vida, por lo tanto la vida del paciente está en peligro. El médico entonces, en una reacción instintiva por ayudar y salvar a este paciente, sale con el paciente y se da cuenta en la calle de que hay un vehículo que está arrancado, toma el vehículo, mete al paciente y se lo lleva. El propietario de ese vehículo lo primero que decir es que me robaron, ¿verdad? Me hurtaron mi vehículo, me lo hurtó el médico, cometió un delito al hurtarme mi vehículo. El médico toma un vehículo ajeno, ¿para qué? Para trasladar con urgencia al hospital a un herido muy grave. Aquí la necesidad de lesionar un bien jurídico de otra persona o infringir un deber. Es preciso que no haya un medio menos lesivo de evitar el mal que se amenaza. Si bien cierto, cometió el delito de hurto, podríamos decir, pero realmente lo hizo bajo un estado de necesidad. Era más importante salvarle la vida a la persona que el vehículo. Al final no lo estaba hurtando, sí me lo llevé. No era con la intención de cometer un delito, sino con la intención de ¿qué? De trasladar al lesionado a un hospital o un sanatorio que queda más cerca y que ahí sí tienen los instrumentos necesarios para intentar salvarle la vida. Entonces ahí se puede alegar un estado de necesidad. Cometió este delito, pero lo hizo en aras de salvar un bien jurídico tutelado más importante que el bien inmueble, salvar la vida, que es el bien jurídico tutelado más importante del ser humano, que es su vida. Veamos otro ejemplo. El señor José, digamos, el señor José conduce temerariamente por la carretera, pues ha recogido a un herido y lo lleva al hospital. Vio a un herido en la carretera, a una persona tirada en la carretera, y cuando se baja a prestarle auxilio se da cuenta que tiene 5 impactos de bala en el tórax. Está falleciendo, está agonizando. Él, en aras de hacer una buena obra, lo sube a su camión y conduce y se va de una forma rapidísima. Pero en el trayecto causa lesiones graves a un peatón, porque va manejando tan rápido y no se da cuenta que un peatón va cerca de la orilla de la carretera y lo pasa golpeando y le causa lesiones graves. Entonces a él se le puede iniciar una persecución penal por el delito de lesiones graves en contra del peatón que lesionó. Pero cuando estamos ante el juez, decimos: señor juez, aquí estamos ante una causa de justificación.
Si bien es cierto, don José le causó lesiones al peatón porque sí lo pasó atropellando y lo tiró a la orilla de la carretera y le causó esa lesión grave, pero fue por un estado de necesidad, señor juez, toda vez que él recogió unos kilómetros atrás a una persona que estaba tirada en el pavimento, y cuando él baja a prestarle auxilio se da cuenta que tenía varios impactos en su cuerpo, en el tórax, y estaba falleciendo. Y él, con ánimo de ayudarlo, tomó su camión y se fue rapidísimo. Por lo alto el camión no vio al peatón, no lo hizo con intención, pero lo hizo con intención de salvar un daño mucho mayor que el que causó. A él le causó lesiones, pero si él no lleva a esta persona al hospital a donde lo llevó efectivamente y le salvaron la vida, esta persona hubiera perdido su vida. Actuó bajo un estado de necesidad, y ese estado de necesidad es una causa de justificación. ¿Qué hace la causa de justificación? Exime de responsabilidad penal, por lo tanto no hay delito de lesiones que perseguir, porque actuó bajo ese estado de necesidad como un primer elemento del estado de la necesidad. Un segundo elemento del estado de necesidad es que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, ¿sí? Un segundo elemento para poder alegar estado de necesidad es que el mal que se causa no sea mayor que el que se trata de evitar. Se basa precisamente en ¿qué? En el principio que se conoce como el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, cuando una persona, ahora que no pudimos ir a las playas, ¿verdad? Pero en el tiempo de verano, una persona que toma su tabla de surf y se va y se mete al mar, y sostenido sobre la tabla de surf, llega hasta donde le llamamos la reventación, donde comienzan las olas hacia la orilla, y él está perfectamente ahí disfrutando del mar sostenido en su tabla, ¿sí? Pero resulta que cuando él está sostenido en su tabla, viendo cómo las olas empiezan y cómo se revuelve el mar en ese espacio donde él se encuentra, resulta que viene otra persona y pretende arrebatársela. Este segundo no puede ampararse en un estado de necesidad, quien pretende arrebatársela, porque posiblemente se la arrebata, y entonces el pobre Juan, que estaba tranquilo con su tabla, viene y se ahoga y muere. Pero entonces, ¿a causa de qué murió? De que le arrebataron su tabla, la que era de su propiedad. ¿Por qué? Porque la otra persona que se fue nadando hasta la reventazón se cansó, y llegó un momento que ya no soportaba el dolor en sus brazos y se estaba ahogando, y en un estado de necesidad, dice él, yo le quité la tabla porque él estaba descansado, pero actué en un estado de necesidad, señor juez. Mi intención no era que él muriera. Él no puede alegar un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque dice que el mal causado no sea mayor que el que se pretende evitar. Si bien el daño pudo haber sido igual, el tema está que quien tenía el bien jurídico tutelado de cuidar su vida acá era esta segunda persona que se animó a irse nadando. Si no tenía la experiencia, si no tiene la capacidad para sostenerse en el mar, para estar flotando, ¿por qué lo hizo y por qué se fue? Ya cuando se vio en esa situación, le quitó la tabla a la otra persona que sí estaba tranquilamente. Entonces ahí no hay estado de necesidad, porque si bien es cierto, ya el temor lo obligó a actuar de esa manera, pues definitivamente va a decir el fiscal, no es un estado de necesidad, no es una causa de justificación, señor juez, porque él sí sabía de que estaba lejos, que el mar estaba fuerte, estaba turbulento, porque se va nadando así. Ya estando en el lugar, si bien es cierto, se atemorizó porque estaba a punto de ahogarse y le quita la tabla, pero provocó la muerte de otra persona. Entonces ahí no puede alegar estado de necesidad. Si somos la defensa, pues vamos a hacer uso de la teoría del delito. Así que, señor juez, en nuestro caso como abogado considero que sí actuó en un estado de necesidad, porque obviamente el miedo lo invadió y por eso actuó de tal manera, y pensó que él, al quitarle la tabla, la otra persona podía sostenerse nadando o regresar nadando porque estaba descansado. Pero si no es del criterio del señor juez, entonces, señor juez, aquí estamos ante un homicidio preterintencional, toda vez que se causó un daño mayor que el que quería causar. Siempre vamos jugando con las figuras de la teoría del delito. Otro elemento importante para el estado de necesidad es la que se conoce que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. Para poder alegar estado de necesidad como una causa de justificación, la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. En este caso podemos
por ejemplo, mismo don Juan, conductor de su camión, viene don Juan y atropella a un ciclista, pero lo atropella y de hecho le causa la muerte al pobre ciclista. ¿Pero por qué se dio esa situación? Resulta, señor juez, que don Juan venía en su carril, en su camión, venía prudentemente manejando, pero en el otro carril contrario venía un autobús repleto, lleno de pasajeros. No sé qué le pasó al piloto del bus, pero se salió de su carril, íbamos a chocar de frente. Y yo, por tratar de evitar chocar de frente con el bus, porque traía mucha gente, hombres, mujeres y niños, me hice a un lado, vi al ciclista. Pero en esos momentos solo pensé, bueno, es el ciclista, tal vez no lo golpeo o simplemente lo lesiono y evito ese impacto con el autobús que puede provocar muchas muertes. Señor juez, actuó bajo un estado de necesidad. Si bien causó un homicidio, podríamos un homicidio culposo, ¿por qué no salió con intención en su camión en la mañana pensando, vamos a ver cuántos atropello y mato el día de hoy? No, él estaba trabajando, venía en su carril, venía prudentemente. Fue el autobús el que perdió el control y él, en un estado de evitar un daño mayor, prefirió un daño menor. Un estado de necesidad que se puede alegar perfectamente. Y como último elemento, se exige que el necesitado no tenga el deber legal de ¿qué? De sacrificarse, dice al final. No puede alegar estado de necesidad quien sí tenía el deber legal de afrontar un peligro o sacrificarse. En este caso es el caso, por ejemplo, quienes sí tienen ese deber a veces de sacrificarse o de poner en peligro sus vidas. Pues estamos hablando del bombero, estamos hablando de un agente de Policía Nacional, ¿verdad? Que por la función que él realiza, pues no puede alegar entonces de que no actuó toda vez que por ese estado de necesidad. Ellos sí tienen la obligación de afrontar ciertos peligros porque a eso se dedican, esa es su profesión, eso es lo que decidieron seguir, ¿verdad? Si no, pueden caer en una omisión ahí en cuanto a esa situación y dependiendo del resultado, así pueden ser sindicados por un homicidio culposo, una lesión culposa por no haber intervenido cuando era el deber que sí tenían de hacerlo, de sacrificarse. Bien, y como último causa de justificación tenemos el ejercicio de un legítimo ejercicio de un derecho. Es legítimo ejercicio de un derecho en el artículo 24 en el numeral 3. Dice, ha de entenderse que para que un derecho no penal pueda justificar un hecho castigado por la ley penal, debe entenderse también que el orden jurídico mantiene la existencia pese a la prohibición general que da el ordenamiento penal. Ese ejercicio legítimo de un derecho lo podemos ver desde varias situaciones. Legítimo ejercicio de un derecho. Hay una especial referencia a determinados cargos que suponen el recurso de la coacción como medio para imponer las normas, el respeto de las normas. Por ejemplo, a los policías, a los jueces, a los fiscales. Estos son cargos que obligan muchas veces a tomar medidas coercitivas y lesivas de bienes jurídicos, como la prisión, la detención o la condena. La característica del legítimo ejercicio, ¿cuáles son? Primero, la condición de autoridad o agente de la misma. ¿Sí? Segundo, los principios de proporcionalidad y racionalidad deben limitar la actuación de la autoridad. Y en tercer lugar, que esta eximente no se requiere la agresión ilegítima como la legítima defensa. Entonces, ahí estamos ante un ejercicio legítimo del cargo público que se desempeña, que la ley lo autoriza a actuar de una o de determinada manera. También podemos hablar en relación a este legítimo ejercicio de un derecho como causa de justificación, ese ejercicio legítimo de un derecho procedente de la autoridad que se ejerce. Es aquel que se permite, diríamos que se permite realizarlo dentro de los cauces legítimos. El derecho concede ciertos derechos. Eso no significa que puedan realizarse de cualquier modo y como quieran y a costa de lesionar bienes jurídicos penales. Por ejemplo, un ejercicio legítimo de un derecho procedente de la autoridad que según uno ejerce. En un matrimonio, por ejemplo, pregunto, ¿puede el marido obligar a su esposa a tener relaciones sexuales mediante la violencia, causándole daños, causándole lesiones, porque su cónyuge no quiere en ese momento, pero él dice que tiene el derecho legítimo y por tanto la obliga, y ese por tanto la obliga le causa lesiones, la lastima?
sí hay un legítimo derecho, pero ese legítimo derecho no puede pasar ciertas líneas, no puede obligar a la otra persona a obedecerle o a obedecerse uno al otro. Son derechos que ambos tienen, pero que de manera ecuánime deben aplicarse, no usando la violencia y causando lesiones, sobrepasando el derecho de la otra persona. La referencia a la autoridad que se ejerce se encuentra más bien en cuanto al derecho de los, por ejemplo, el derecho que consideramos los padres sobre nuestros hijos. Es que es mi hijo y yo tengo el derecho de corregirlo, de disciplinarlo. Sí, pero ese derecho no me da derecho a sobrepasarme y que esa disciplina deje de ser una disciplina y pasa a ser una agresión física, donde lo voy a lastimar, donde voy a causar lesiones. Entonces, ojo con eso. Si nos pasamos de ese límite, no podemos decir que estamos actuando bajo el ejercicio de un legítimo derecho. Y por último, el ejercicio de un derecho proveniente de la profesión. Hay ciertas profesiones que suponen la realización de actos previstos en tipos delictivos, especialmente intervenciones, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas en el médico, el honor de una persona o el abogado en su actuación, ¿verdad? Hay ese ejercicio de un derecho proveniente precisamente de la profesión. Si lo hacemos apegado a la ley, sin causar lesiones, sin abusar de ese derecho, podemos alegar un ejercicio legítimo de un derecho como una causa de justificación. ¿Y qué dijimos que hacen las causas de justificación? Eximen de responsabilidad penal, a pesar de que hay lesiones, a pesar de que hay acciones u omisiones que pueden ser tipificadas como delito, el Estado las respeta, las tolera, ¿sí? Las tolera, ¿por qué? Porque sigue pensando que el derecho no debe ceder al injusto. Por último tenemos el artículo 25 que nos habla ¿qué? De las causas de inculpabilidad. ¿Cuándo vamos a alegar una causa de inculpabilidad como una eximente de responsabilidad penal? O sea que no tenemos responsabilidad penal a pesar de que causamos un daño que en un hecho normal podríamos decir que cometimos un delito que está tipificado en el Código Penal, porque realizamos una acción o una omisión que es típica, antijurídica y culpable. Dentro de las causas de inculpabilidad vamos a encontrar 5 causas de inculpabilidad. ¿Y qué son las causas de inculpabilidad? De acuerdo a nuestro código, artículo 25 dice que son el miedo invencible, la fuerza exterior, el error, la obediencia debida y la omisión justificada como causas de inculpabilidad que van a eximir de responsabilidad penal. Entonces, podemos decir que son eximentes de la responsabilidad penal del sujeto activo, y en este caso porque el elemento subjetivo del tipo, que es la voluntad de la gente, no existe. En estas causas de inculpabilidad lo que va a haber es ausencia de voluntad. En cada una de las acciones o hechos que va a realizar no existe voluntad por parte del actor, por eso se va a alegar como una causa de inculpabilidad. Surge cuando la comisión de un acto delictivo no existe ni dolo, ni culpa, ni preterintencionalidad. Hay ausencia de voluntad. Al igual entonces que las causas de inimputabilidad, al igual que las causas de justificación, estas causas de inculpabilidad son eximentes de la responsabilidad penal del sujeto activo. Y en este caso porque el elemento subjetivo del tipo, que es la voluntad, muy importante, la voluntad que pone el delincuente para actuar y realizar sus acciones, en estos casos no existe, hay ausencia de voluntad. Las causas de inculpabilidad entonces son el negativo de la culpabilidad y surgen cuando en la comisión de un acto delictivo no existe, dijimos, dolo, no existe culpa y no existe preterintencionalidad. En ese sentido, la legislación guatemalteca va a reconocer 5 causas de inculpabilidad que son las siguientes. En primer lugar, dice que se da el miedo invencible. El miedo invencible es cuando el sujeto activo actúa con miedo que le es invencible, porque le está coartada la voluntad de actuar libremente. Se trata, diría la doctrina, de un vis compulsiva, es decir, de un tipo de violencia psicológica o moral que influye directa y objetivamente en el ánimo del sujeto que se ve amenazado de sufrir un daño igual
o el mayor al que se pretende que cause, el cause. ¿Qué es el miedo invencible entonces? ¿Cómo lo definiríamos? El miedo invencible significa que no lo pueda vencer el sujeto activo o que no le sea posible sobreponerse al mismo. ¿Al mismo de qué? En cuanto al mal con que se ve amenazado, y requiere la ley que este mal sea real y que sea injusto, puesto que el miedo a un mal injusto no exoneraría de responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo los dos de esto último que acabo de decir, puesto que el miedo a un mal justo, a un mal que sí es justo, no exoneraría de responsabilidad penal, como el miedo de ¿qué sería? Cuando hay un miedo o un mal justo que se va a provocar en cuanto a su persona. Por ejemplo, él no puede alegar el miedo invencible como una causa psicológica y por eso actúa de tal manera. ¿En qué caso? Por ejemplo, que mire, señor juez, yo cuando vi venían 4 personas que al final pues son agentes de Policía Nacional Civil, y me asusté. Ya cuando los vi que estaban frente a la casa, me asusté, saqué mi arma de fuego y disparé, pero lo hice por un miedo invencible. Por eso estoy alegando una causa de inculpabilidad para que me exima de responsabilidad penal. No, porque ese es un mal justo, porque los policías iban sobre él, pero llevaban una orden de aprehensión emitida por un juez competente. Él se asustó al verlos, sacó su arma de fuego y disparó. ¿Cómo puede alegar que entonces hay un miedo invencible? Porque le provocó un miedo psicológico, lo que lo obligó a actuar de esa manera. Por eso hay ausencia de voluntad. Mi voluntad no era dispararle, lo que pasa es que me dio miedo, y un miedo que se traduce miedo invencible, que regula el artículo 25, numeral primero, como una causa de inculpabilidad. Por lo tanto, me exime de responsabilidad penal. No aplica ahí el miedo invencible. Distinto sería, mire señor juez, yo actué de esa manera. ¿Por qué? Porque resulta que llegaron a mi casa los 5 personas que hoy dice, y aquí sí se identifican como agentes de Policía Nacional Civil, pero cuando llegaron a la casa iban de particular, no se identificaron, no iban ni siquiera en una patrulla, sino en un sedán particular. Yo me asusté ver a los 5 y unos con arma de fuego en la mano. Yo disparé, me dio un miedo invencible. Yo no tuve tiempo, ni dio tiempo que se identificaran, porque de una vez se me abalanzaron, pero no llevaban las insignias, las características. Yo miro que son agentes de Policía Nacional Civil, espero que ellos me indiquen por qué se están acercando a mi persona, pero todos salen corriendo, armas de fuego, vestidos de civil, en un carro particular. ¿Qué pude pensar? ¿Un secuestro o me van a matar? Y simplemente actué por ese miedo invencible. Es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo podemos alegar un miedo invencible y cuándo no? Una segunda causa de inculpabilidad, fuerza exterior. Este es un tipo de violencia física material. Escuchen, la fuerza exterior es un tipo de violencia física o material que se torna en irresistible, ejercida directamente sobre la humanidad del sujeto activo, que anula total y absolutamente su voluntad de acción. O sea, no hay voluntad de acción al actuar así. Y si actúa, lo hace como un autómata manipulado violentamente por un tercero que lo hace obrar como mero instrumento nada más. Lo utiliza para que él cometa el delito, pero lo está coaccionando de alguna manera. No solo privado de su voluntad, sino en contra de ella misma, de tal manera que si comete el delito, existe falta de acción por parte del sujeto activo y por lo tanto está exento de responsabilidad penal. Esta fuerza exterior, es importante subrayar que la fuerza física irresistible se emplee directamente ¿sobre quién? Sobre el sujeto activo, sobre quien cometió el delito. De otra manera no operaría la exención. ¿Cuándo podemos alegar fuerza exterior? Por ejemplo, cuando ejercen esa fuerza física o de alguna manera cohíben su libertad de acción y eso provoca que no actúen o lo obligan a actuar de tal manera. Por ejemplo, señor, usted va a darle muerte a ese señor que viene allá. Si usted no lo hace, su hijo menor que tenemos acá, él va a morir. Usted decide, o muere aquel o muere su hijo. Ahí hay una fuerza exterior ejercida sobre él, que se va a ver en la obligación de realizar un hecho ilícito, pero hay ausencia de voluntad. Él no lo quiere hacer, lo están obligando a actuar de esa manera. Ahí estamos ante una fuerza exterior. Error como causa de inculpabilidad. Dice
el error o legítima, en la doctrina se le denomina legítima defensa putativa, que es el error. El error es un conocimiento equivocado, un juicio falso que se tiene sobre algo. Es la falta de correspondencia entre lo que existe en nuestra conciencia y lo que existe en el mundo exterior. Una concepción equivocada de la realidad. El error, que para nuestra legislación penal es una eximente por causa de inculpabilidad, se conoce en la doctrina, como dije, legítima de defensa putativa, que es un error de hecho. Se le conoce también como un error de hecho, un error en el acto, y consiste en que el sujeto activo, quien cometió el delito, rechaza una supuesta agresión contra su persona al creerse realmente atacado. Sin embargo, esa agresión, en esta actuación del error, esta agresión solamente existe, ¿dónde? En la mente de la gente. La ley exige que la reacción del sujeto activo sea en proporción al riesgo supuesto. Es decir, que debe existir una conexión lógica entre el peligro que supuestamente corra el sujeto activo y la acción que éste realice para defenderse. ¿Cuándo va a haber error? Vamos a alegar la causa de inculpabilidad como error cuando, por ejemplo, cuando viene Juan y va de regreso a su casa después de un día laborado. Él sale tarde, ya sale 8 o 9 de la noche de su trabajo. Él vive en una colonia donde las calles son oscuras, estrechas, donde en esas calles a diario asaltan y muchas veces hasta dan muerte a las pobres personas inocentes. Juan va caminando rápido para su casa por esas circunstancias que él ya conoce, y resulta que en la calle, cuando ya van llegando a su casa, un amigo se esconde en una puerta. Cuando él pasa cerca de la puerta, el amigo sale por atrás y lo asusta. Juan, con ese temor en que va caminando, en su mente él sabe de que lo pueden asaltar en cualquier momento y hasta le pueden causar un daño hasta quitarle la vida. Pensando que es un delincuente, Juan ya iba preparado su cuchillo en la mano por aquello de cualquier peligro asustar, pero como lo asustan, de una forma instintiva él se da la vuelta y hiere a su amigo en el pecho y su amigo fallece, muere. Aquí lo que hay es, ¿qué es lo que se está dando? Lo que se dio precisamente es esa creencia errónea de que él iba a ser atacado por un delincuente y él solo se defendió. Aquí hay un error, por eso se llama legítima defensa putativa. Ese miedo de ser atacado por un delincuente que solo en su mente. Aquí hay que tomar en cuenta también que tenía que hacer su amigo, asustarlo en esas condiciones, en ese lugar, en ese momento, ¿verdad? Realmente eso lo hizo actuar a él de una manera, pero hay ausencia de voluntad. Él no quería causar ese daño. Él, pensando que fue un delincuente el que lo iba a atacar, él actuó y realizó el hecho y cometió el delito de homicidio. Pero no hay delito que perseguir, señor juez. Hay una falta de responsabilidad penal, hay un eximente. ¿Por qué? Porque actuó bajo una causa de inculpabilidad que se conoce como error y en la doctrina se le denomina legítima defensa putativa. Porque él, en su creencia y bajo las condiciones que se dio, pensó que estaba siendo atacado. La realidad no era esa, pero ¿quién iba a pensarlo en ese momento y de la forma en que se dio? Error. Legítima defensa putativa como causal de inculpabilidad. Otra es la obediencia debida. Esta se conceptúa como un actuar en cumplimiento de un deber jurídicamente fundado de obedecer a otra persona. Obediencia debida se conceptúa como un actuar en cumplimiento de un deber jurídicamente fundado ¿de qué? De obedecer a otra persona. Si de la conducta del sujeto activo que actúa en legítima obediencia debida, es decir, cumpliéndose estrictamente con los 3 requisitos que la ley exige, apareciera la comisión de un delito, operaría la eximente de responsabilidad penal para el sujeto ejecutor, y la consecuente responsabilidad del mismo será imputable a quien ordenó, porque él solo actuó bajo órdenes, bajo una obediencia debida. Pero es importante resaltar el tercer requisito de la ley, que no sea manifiesta. Significa que no son obligatorios, que no son obligatorios aquellos mandatos en que, a pesar de ser de la competencia del superior jerárquico y estar revestido de las formalidades porque es su jefe, constituya una infracción clara.
no es obligatorio cuando es notoria la ilicitud, o en otras palabras, dice la ley, nadie está obligado a obedecer aquellas órdenes que son notoriamente ilegales. Por ejemplo, se está dando una manifestación en un determinado lugar y viene el jefe de ese grupo de la Policía Nacional Civil y les dice, bueno, vayan y dispersen esa manifestación. Y si no quieren, dispárenles, pero quítenlos. Si la manifestación está siendo de forma pacífica, no está obligado a actuar de esa manera la gente, a pesar de que le dieron la orden. Si lo hace, él puede ser responsable de algún ilícito penal, alguna lesión, algún homicidio, alguna agresión, etcétera. Pero si la manifestación, si están tirando piedras, palos, se escuchan disparos, obviamente la reacción va a ser similar. Entonces ahí se puede alegar, actuamos así porque me dieron la orden y bajo las condiciones en que estaban no había otra forma de actuar, señor juez, obediencia debida. En todo caso, quien debe responder que sea el jefe del por qué nos dio esa orden. Y si es manifiesta la agresión de parte de la manifestación, pues va a existir una causa de inculpabilidad por obediencia debida. Pero si los manifestantes están de forma pacífica y les disparan, no podemos, es que eran muchos, señor juez, y como no hicieron caso, disparamos, pero disparamos porque el jefe dio la orden. Pero era notorio que si no había una agresión de parte de los manifestantes, no había por qué abusar del uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, obediencia debida. Y por último tenemos la que se conoce como obediencia justificada. La obediencia justificada, dice, es una conducta pasiva que adopta el sujeto activo del delito, infringiendo el deber jurídico de actuar que imponen algunas normas. Empero, cuando el sujeto se encuentra materialmente imposibilitado para hacerlo, queda exento de responsabilidad penal por una causa de inculpabilidad. Es que yo, señor juez, familiar de esta persona que fue linchada, que una turba lo agarró, dice porque estaba extorsionando, porque era un asaltante según ellos, y le dieron muerte, lo quemaron vivo, señor juez, y el señor agente estaba ahí y no hizo absolutamente nada. Por lo tanto, él es responsable de un homicidio culposo, porque su obligación como agente de la Policía Nacional era actuar y defenderlo. Usted como defensor del señor agente de Policía Nacional, si bien es cierto, señor juez, él tiene el deber de defender a los ciudadanos, es parte de sus funciones, pero en la situación que están señalándole, el hecho que le están imputando, señor juez, aquí están los videos, podemos verlos, ahí está la gente, cierto, miren, tirándole gasolina al pobre señor, lamentable, porque es lamentable, debió haberse detenido y puesto a disposición de las autoridades, sin embargo la población actuó de esa manera. Mire cuántos hay más de 100 personas. Ahí se ve el agente de Policía Nacional Civil, señor, mire, lo tienen detenido más de 20 personas. ¿Cómo podía él actuar? Ahí hay una omisión justificada, hay ausencia de voluntad. Él sí quería actuar, pero no le permitieron actuar, lo detuvieron, es más, hasta el arma le quitaron. ¿Cómo podía él actuar, señor juez? ¿Cómo ahora vienen a sindicarlo de un homicidio culposo por no haber actuado? Ahí hay una omisión justificada, porque hay ausencia de voluntad. Fue por una fuerza exterior también, que se puede aquí hablar de una fuerza exterior, que fueron estas personas quienes impidieron que él actuara. Estamos ante una omisión justificada y se puede alegar como una causa de inculpabilidad. No hay delito de homicidio culposo que perseguir en estos hechos, señor juez, como se le está demostrando. Esas son entonces, compañeros, las causas de justificación que contempla nuestro Código Penal y que eximen de responsabilidad penal. Otras eximentes de responsabilidad penal que también contempla nuestro código, dice: no incurre en responsabilidad penal quien en ocasión de acciones, escuche, acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Aquel ingeniero que está a cargo de la construcción de un edificio, ese ingeniero que ha contratado al personal que está bajo su mando, él tiene la responsabilidad de ellos y le ordena a ABC que suba hasta el 4.º nivel por donde van y que empiecen a atornillar las vigas, etcétera, pero les da su arnés, les da sus cables, les da todo lo necesario para que puedan resguardarse y asegurar su vida y puedan realizar el trabajo que le están encomendando. Tomó toda la debida diligencia para evitar un accidente. Sin embargo, cuando están trabajando, uno de ellos
medio se puso el arnés porque no le gusta, dice que él tiene equilibrio y se lo puso solo para que vean que lo tiene puesto, pero no lo enganchó. Y en una de esas, por un aire fuerte, se mueven las vigas y él resbala, cae desde el cuarto nivel y fallece, muere. Y entonces la familia viene y está sindicando de homicidio culposo al pobre ingeniero. No incurre en responsabilidad penal quien en ocasión de acciones u omisiones lícitas, porque para eso los contrató, ellos fueron a pedir trabajo porque dijeron que tenían la experiencia al respecto, poniendo en ellas la debida diligencia, le dio el arnés, le dio cable, le dio todo lo necesario para que se aseguraran. Ya fue decisión de uno de los trabajadores no abrochárselo bien, no engancharse, por considerar que él ya tenía mucha experiencia y equilibrio en ese tipo de trabajos. Ahí no hay responsabilidad penal. ¿Qué dice el artículo 22 del Código Penal? Artículo 22. Caso fortuito. No incurre en responsabilidad penal quien con ocasión de acciones u omisiones lícitas, poniendo en ellas la debida diligencia, produzca un resultado dañoso por mero accidente. Casos fortuitos también gozan de eximentes de responsabilidad penal, siempre y cuando esas acciones o esas omisiones, primero, son lícitas, y segundo, poniendo la debida diligencia. Pero no voy a alegar yo un caso fortuito si yo digo, es que mire, yo contraté a estas personas como mi guardaespaldas, les di armas, pero esa persona no tiene licencia. Ya solo con no tener licencia ya estamos a imprudencia, ni negligencia o impericia, no sabemos si realmente él sabía usar armas, y resulta que lo está acompañando en un juego de fútbol, alguien le alega, él saca el arma y dispara, ¿no? Ahí podría haber una responsabilidad por parte de quien lo contrató toda vez, porque el pobre señor va a decir, es que yo era el guardaespaldas de él. Sí, pero usted tiene la capacidad para ser guardaespaldas. No, ha estado en Fuerzas Armadas, en la Seguridad Nacional, en la Policía, no tiene licencia, no había usado alguna vez una arma, no, alguna vez me prestaron una, pero no tenía la pericia. Ahí no puede alegar un caso fortuito, ¿verdad? Porque él sí va a contratar personas para que lo defiendan. Primero, usted tiene armas, sí, tiene licencia, sí, tiene la capacidad, ha recibido el adiestramiento, sí, ha puesto la debida diligencia, pero cuando no se puede alegar como caso fortuito. Entonces, esa es una de otras eximentes de responsabilidad penal. Y hay una última que le llaman excusas absolutorias. En la doctrina se dice que las excusas absolutorias son verdaderos delitos sin pena. Escuche, verdaderos delitos sin pena. Porque a pesar de que existe una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable, esta no se castiga atendiendo a cuestiones de política criminal, que se ha trazado el Estado en atención a conservar íntegros e indivisibles ciertos valores en una sociedad. Nuestro ordenamiento penal guatemalteco no define lo que debe entenderse por excusas absolutorias, principio de legalidad. No está establecido en la ley, no se puede aplicar. Sin embargo, si las contempla en muchas ocasiones como eximentes de responsabilidad penal por razones de parentesco o por causa de política criminal del Estado, cuando se da una excusa absolutoria que de alguna manera se podría aceptar para no perseguir penalmente. Por ejemplo, un hecho culposo, un accidente culposo, un homicidio culposo. Resulta que el padre va con su hijo en su vehículo, pero va a excesiva velocidad. Y por ir a excesiva velocidad se sale en la carretera, dan vuelta y su hijo fallece. Se puede demostrar perfectamente que el señor iba a alta velocidad, no en los límites que la ley establece. Y por esa negligencia, por esa imprudencia, por esa impericia, ocasionó la muerte de una persona, por lo tanto puede ser sindicado de un homicidio culposo. Pero lo van a excusar, le van a dar una excusa absolutoria, porque va a decir el fiscal, mire, no había intención de causar el daño, si bien la negligencia de ir a alta velocidad lo hace responsable penalmente, pero le vamos a dar una excusa absolutoria que le vamos a eximir de responsabilidad penal, señor juez. ¿Por qué? Porque este agente fiscal considera que qué más daño, qué más castigo que haber perdido a su propio hijo, alguien que él amaba, alguien que definitivamente nunca hubiera querido perderlo. Ahí le vamos a dar una excusa absolutoria y lo vamos a eximir de la responsabilidad penal solo por eso, que realmente sí deberíamos de abrirle un proceso por homicidio culposo, pero creo que no va a haber más castigo, más pena, más grande que la de haber perdido a su hijo por su irresponsabilidad. Esa es una excusa absolutoria. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá. Gracias por la atención, les deseo suerte en los exámenes a los que se van a someter la próxima semana.
por favor, para todo ello, siempre estén pendientes de la información oficial que la Universidad Rural de Guatemala les indica a través de las páginas oficiales en las que publica dichas situaciones. Estudien fuerte, sé que les va a ir bien. Tienen las diapositivas, ahí están las preguntas, cópienlas, contéstenlas y creo que no van a tener ningún problema. Les deseo toda la suerte a todos, muchachos, que saquen una buena nota, y la próxima semana vamos a esperar cuáles son las directrices. No sé si va a haber clase o no. Si hay clase, pues seguimos con la semana 13, si no, pues estaríamos hasta de hoy en 15, pero esperemos la información oficial para poderla decir si hay o no hay clases, si por los exámenes no hay clases o solo los que se examinan y las otras clases, no sé. Estemos pendientes de todo ello. Buen domingo, feliz fin de semana para todos y muchas bendiciones. Se cuidan.